Hermanos, quisiera que me acompañaran a leer en la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 7, el versículo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos, para presentar este tiempo al Señor. Amadísimo Padre, delante de ti, Señor, estamos esta noche nuevamente, Señor, buscándote, Padre. Te hemos buscado, Señor, agradar con nuestro culto por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Señor, sabemos que tu presencia está en este lugar, Padre. Ahora queremos, Señor, disponer nuestro corazón, disponer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, Señor, para recibir de ti, Señor, una palabra. No cualquier palabra, Señor. Sabemos que tus palabras nos dan vida, Señor, nos reaniman, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos que nos edifiques por medio de tu palabra, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te ruego, Padre, que tomes control de mi mente, Señor, de mis palabras, Padre, y que seas tú, Señor, y tu Espíritu ministrando mi vida, Señor, para que lo que yo hable, Señor, sea verdad. Verdad que venga de tu corazón y que edifique, que transforme. Señor, que tu voluntad, Señor, se lleve a cabo y sea una realidad, Padre, por medio de esta palabra, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto que nosotros estemos hoy acá, Señor. Reconocemos que tú pones en nosotros el querer y el hacer, Señor. Que no estuviéramos acá, Señor, si no fuera también tu voluntad, Padre. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de este lugar, Padre. Cancelamos y anulamos cualquier distracción, Señor, cualquier ataque a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, para que limpies los aires, Señor, y podamos nosotros declarar tu palabra con libertad, Señor, y llevarnos esta noche un botín, Señor, de parte tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, con la ayuda de Dios quisiera compartir esta noche algo que el Señor habló a mi corazón y me fue mostrando por medio de su palabra. En este capítulo que leímos dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, y parece una contradicción. Y me encanta porque el domingo la hermana Rosy nos habló acerca de la alegría, ¿verdad? Y de alguna forma nosotros fuimos viendo cómo la alegría es una característica del Hijo de Dios. Y nos llevamos, ¿verdad?, esa palabra. Pero el día de hoy yo vengo a hablarle acerca de otro sentimiento, de otra emoción, que es la tristeza. Y pareciera que no tuviera nada que ver con nosotros, pero la verdad es que la tristeza forma parte de nuestra vida. Creo que todos en algún momento hemos experimentado lo que es la tristeza en nuestra vida. De alguna forma, algún evento en nuestra vida nos ha hecho sentir tristeza. Y yo lo que le vengo a decir, hermano, es que según la palabra de Dios, hay tristeza que es voluntad de Dios. Que es voluntad de Dios porque tiene un propósito. Tiene un propósito. Y esa tristeza que es voluntad de Dios, muchas gracias, hermano. Esa tristeza que es voluntad de Dios tiene una característica muy importante, y es que no dura para siempre, hermano. Dice que produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Es esa tristeza, hermano, que nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida y vemos para atrás y lejos de sentir un pesar de aquel tiempo, podemos sentir agradecimiento porque fue la razón por la cual
nosotros produjimos algo en nuestra vida, nos desarrollamos de alguna forma. Y fíjese que yo leía acerca de la tristeza y usted yo creo que ha escuchado alguna vez acerca, hoy más que todo, ¿verdad? Que estamos un poquito más empapados de lo que es salud mental. Vemos que la tristeza es uno de los procesos que pasamos cuando en un proceso de duelo. Y el duelo no solamente hablamos de la pérdida de una persona, cuando una persona se muere. El duelo lo experimentamos cuando tenemos una pérdida. Esa pérdida puede ser un matrimonio, puede ser una relación, puede ser una bancarrota, puede ser muchas cosas y empezamos a experimentar un duelo. Y fíjense que la tristeza es uno de los procesos que vivimos en ese duelo. Yo leía que el primer paso es la negación, que el segundo paso es el enojo, que después viene una negociación y después viene la tristeza y por último viene la aceptación. Entonces vemos que la tristeza es necesaria en las diferentes pérdidas que nosotros tenemos en nuestra vida o en las diferentes situaciones dolorosas que enfrentamos en nuestra vida. La tristeza forma parte de ella. Hay un momento en donde nosotros experimentamos la tristeza. Y fíjese que sucede algo, yo pensaba en esas veces, no sé si a usted le ha pasado, tal vez le ha pasado y tal vez usted lo ha dicho. Yo lo he dicho, por ejemplo, de que uno suele decirle a alguien cuando está triste, ay, no te pongas triste. O si está llorando, ay, no llores. Pero yo nunca, hermano, he visto que alguien o deja de sentirse triste o deja de llorar. Como que no sirve de nada, pero uno siempre siente la necesidad de decirle, no te pongas así, no llores. Imagínese decirle a alguien que tal vez ha perdido a un ser amado, no llores. ¿Verdad que quienes ya lo hemos experimentado es como, es en serio, que no llores? Nadie se detiene de llorar, hermano. Uno solamente entiende que uno tiene una buena intención, ¿cierto? Tal vez la persona tiene una buena intención en que se lo diga a uno, o uno, como no haya que decir, dice eso. Pero es necesario que sintamos ese dolor y que sintamos esa tristeza para que lleguemos a aceptar lo que nos sucedió. Porque no siempre, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, a mí no suelo aceptar los procesos así. Paso mis procesos como de duelo, ¿verdad? Y en medio de eso llego a sentirme triste. Entonces la tristeza es algo que todos conocemos y que todos experimentamos. Ahora bien, con la ayuda de la palabra, quiero mostrarle algunos ejemplos de esta tristeza. Gracias. De esta tristeza que nos dice la palabra, que es conforme a la voluntad de Dios, porque tiene un propósito. Entonces, acompáñenme a leer en Nehemías, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5. Dice, en el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, estaba cumpliendo, dice Nehemías, estaba cumpliendo mi oficio de copero. Tomé el vino y lo presenté al rey. Anteriormente nunca había estado triste ante él. Me dijo entonces el rey, ¿por qué esa cara tan triste? ¿Tú no estás enfermo? ¿Acaso estás preocupado por algo? Yo quedé indeciso y dije, viva por siempre el rey. ¿Cómo no he de tener tristeza cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentra en ruinas y sus puertas quemadas? El rey me dijo, ¿qué deseas entonces? Pedí ayuda al cielo y le dije al rey, si al rey le parece bien y está conforme con mi trabajo, mándeme al país de Judá, a la ciudad en que se encuentran las tumbas de mis padres, para que yo la edifique de nuevo. Amén. Entonces, mire, aquí tenemos a Nehemías. Fíjese que yo estoy leyendo un poco acerca de este libro de Nehemías. Y fíjese que hay algo que me llama mucho la atención. Antes que Nehemías tuviera esta conversación con el rey, Nehemías había estado preparándose para esta conversación.
Nehemías había estado orando, había estado ayunando, había estado pidiéndole al Señor que le diera gracia delante del rey. Y yo leía que al parecer no fue corto tiempo, hermano, parece que pasaron como 2 meses en los que desde que Nehemías escucha la noticia acerca de Judá y hasta que tiene esta conversación con el rey. Así que había pasado un tiempo. Es decir, Nehemías llevaba un tiempo triste. Pero fíjese qué cosas, porque Nehemías nunca tuvo el valor de pedirle la ayuda al rey. Fue el rey quien lo vio tan triste que le preguntó qué era lo que le pasaba. Y entonces es como un poco contradictorio porque Nehemías estaba preparando para pedir esta ayuda, hermano. O sea, estaba continuamente pidiéndole al Señor que le diera gracia, ¿verdad? Venía intercesión los miércoles, estaba pidiendo, estaba clamando por esto, hermano, pero nunca tuvo el valor de pedir la ayuda. Tuvo que ser su rostro, seguramente estaba demasiado entristecido, para que el rey le preguntara, pero tú nunca has estado así, ¿qué es lo que te pasa? Y fue ahí cuando él dijo, ¿verdad? Es como no voy a estar triste, y le contó lo que le sucedía al rey. Y entonces a mí me impresionaba esto, porque yo decía, ¿por qué Nehemías no pidió la ayuda? ¿Por qué solamente se entristeció? ¿Verdad? Y tuvo que ser el rey que se acercara a decirle qué es lo que pasa. Pero hermano, usted y yo tal vez podríamos identificarnos con esta situación. ¿Habrá algo, hermano, que usted esté pasando y que usted tenga que hacer y no lo ha hecho? Una ayuda que usted no ha podido pedir. Entonces yo le digo, esta noche, perdóneme. Esta noche el rey pudiera estarle diciendo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Qué necesitas? Porque tal vez, hermano, yo me imagino a Nehemías con aquella tristeza, con aquella preocupación. No solo eso, sino con aquella impotencia. Porque lo que él quería era ir a reconstruir los muros de Judá. Entonces estaba como ahogándose. Y fíjense que yo justamente hoy estaba escuchando algo acerca de bueno, ahorita que está de moda, el ir a balnearios y todo eso. Entonces decían que las personas que rescatan a las personas que se están ahogando, los salvavidas, esperan que la persona deje de tirar manotadas y se calme para poderlo rescatar. Porque mientras la persona está tirando manotadas, es muy peligroso rescatarlo, porque podrían ahogarse los dos. Entonces yo pensaba en esto y yo decía, ¿no será que nosotros estamos tirando manotadas de ahogado, como dicen popularmente, queriendo salvarnos? Y el Señor estará esperando como voy a ver a qué hora se cansa. Voy a ver a qué hora se cansa, a qué hora se rinde, a qué hora se deja caer. Porque yo digo, a ser horrible. Bueno, yo no sé usted, hermano, pero yo una vez experimenté esa sensación de estarme ahogando. Y nunca dejé de tirar manotadas, la verdad. Fue pues el Señor, no era mi tiempo, ¿verdad? Que dicen que el mar solo también lo puede sacar a uno. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Pero yo digo, estar en esa desesperación y dejarse caer debe ser espantoso, hermano. Pero alguna situación en nuestra vida puede parecerse a eso. A querer nosotros estar solucionando y solucionando. Pero tal vez no podemos, hermano. Tal vez lo que está esperando el Señor es que nosotros digamos, no puedo, me cansé. Aquí estoy, no puedo. Y abandonar tal vez aquel esfuerzo que uno está haciendo para que entonces el Señor diga, ok, ya te cansaste, déjame a mí ahora. Déjame a mí ahora, yo voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer.
porque todo este proceso y toda esta tristeza que estás pasando tiene un propósito. Y el propósito es que me dejes a mí ayudarte. Y fíjense que no solo en este sentido le quiero dar solamente este enfoque, sino también, hermano, hoy en día nosotros tenemos personas, tenemos recursos a los que podemos nosotros pedir ayuda. ¿Qué necesitamos? ¿Con qué estamos batallando? ¿Qué es lo que nos tiene tristes? Ya buscamos ministración, ya buscamos a nuestros ancianos, ya buscamos a nuestros pastores. El Señor ha puesto personas a disposición de nosotros para que nos ayuden, hermano. Pero a veces nosotros no queremos soltar eso. No queremos soltarlo y la ayuda está ahí. Así como Nehemías tenía la ayuda, fíjense que ya tenía la gracia del rey. O sea, ya la había ganado. Pero él no abría su boca para pedir ayuda. Entonces, aquí tenemos a nuestra disposición personas, hermano, ¿verdad? Para que nos den ayuda cuando lo necesitemos. Y muchas veces nosotros estas cosas las dejamos de lado, pero es como cuando uno está enfermo, hermano. Y hoy es más común, fíjense, pero cada vez conozco más personas que me dicen, no, es que a mí no me gusta tomar pastillas. Y entonces digo yo, bueno, yo soy del contrario, yo soy de que a mí yo les digo, inyéctenme o déjenme morir, esa es mi frase. O sea, yo voy al extremo, o sea, yo no quiero batallar con un dolor, con una enfermedad, yo soy así. Pero, hermano, hay ayuda, ¿verdad? Y la buscamos, pues la buscamos. Entonces, ¿por qué no buscamos ayuda cuando estamos pasando por un problema? Nosotros sabemos que hoy en día tenemos a muchos jóvenes, hermanos, sobre todo la juventud, están muy atacadas en cuanto a la salud mental. Y estas tristezas que el Señor promete, que si es voluntad de Él y si es con un propósito, no deberían de durar. Pero las tristezas que duran demasiado producen depresión y producen otros problemas. Que tal vez cuando ya queremos pedir la ayuda, ya es necesario un profesional, ¿verdad?, de la salud. Y no tengo temor, hermano, de hablar de estas cosas porque yo he podido ver que todas las ciencias que hoy en día tenemos a nuestra disposición, todo eso la Biblia ya lo contempla. Esas ciencias solamente profundizan en todo lo que el Señor ya hizo y ya dispuso. Entonces, no tengamos miedo de pedir la ayuda que necesitamos, hermano. No estemos tirando manotadas de ahogado, ¿verdad? Porque yo me imagino a Nehemías así también, como ahogado. Fíjate cómo me estaba ahogando ahorita yo. O sea, ahogado pues, ahí en su dolor, en su necesidad. Y yo veo y me impresiona porque clamando, orando, ayunando, hermano, a veces lo que tenemos que hacer es pedir la ayuda. Es pedir la ayuda. Entonces, lo que quiero dejarle en este punto es que la tristeza que viene de Dios nos acciona a hacer lo que nos toca hacer. Y que Dios ya ha concedido la gracia para ello. Así que la tristeza puede tener el propósito de movernos a pedir la ayuda que necesitamos. Amén. Ok, entonces pidamos esa ayuda. Quiero que me acompañe también a 2 de Samuel en el capítulo 12, el versículo del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Yahvé hizo que enfermara gravemente el niño que la mujer de Urías había dado a luz. Déjeme hacer un guiño ahí, como que le echaron sal a la herida. La mujer de Urías, ¿verdad?, había dado a luz y estuvo muy mal. David rogó a Dios por el niño, ayunó rigurosamente y cuando volvía a su casa se acostaba en el suelo. Los ancianos de su corte iban a rogarle que se levantara de ahí, pero él no les hacía caso y se negaba a comer con ellos. Cuando el niño murió, al 7º día,
todos temieron darle la noticia, pues decían: cuando aún vivía el niño no hacía caso de nuestros consejos. ¿Qué disparate no hará si le decimos que murió el niño? Pero por sus cuchicheos, David comprendió que su hijo había muerto y preguntó, pues, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se puso ropa limpia y luego se fue a la casa de Yahvé a orar. Al volver a su casa pidió alimento y comió. Amén. Creo que la mayoría conocemos esta historia. David tuvo un hijo con una mujer que no era su mujer y aquí lo recalca, ¿verdad? El niño dice que Dios hizo que se enfermara y duró 7 días. Y en esos 7 días David ayunaba, rogaba. Y dicen que estaba sin comer. O sea, imagínense, sin comer, que dormía en el suelo, en una profunda tristeza, hermano. Profunda tristeza. Pero muere el niño y yo veo aquí una tristeza que duró poco, hermano. Duró poco, pero ¿por qué duró poco? Porque David sabía por qué el niño estaba así. Él sabía que era su responsabilidad. Lo que vemos aquí es la consecuencia del pecado de David. Y David sabía, él sabía lo que había hecho. Y sabía que el niño estaba así a causa de él. Él rogó para que el niño se salvara. Pero el niño murió y él entendió. Y mire lo que hizo. Se cambió, dice, se perfumó, se cambió de ropa y se acostó a dormir. No, ¿verdad? Se fue a la casa de Jehová. ¿A qué se habrá ido David? Se fue a lavar y fue a pedir perdón, hermano. Esta verdaderamente es una tristeza que produce arrepentimiento. O sea, David entendió. Y sabemos, a lo largo de la vida de David, nosotros reconocemos a David como un hombre que supo apresurarse a pedir perdón. Esa era la relación de David con el Señor. Le falló, sí le falló, hermano, no era perfecto, falló muchas veces, pero corría a buscar el perdón. Él aprendió, hermano. ¿Cuánto le duró la tristeza? Le duró 7 días. Depresión, diría yo, porque se tiraba en el suelo. Dice que los que lo miraban decían, ¿cómo se va a poner? O sea, si le decimos que murió el niño, va a poner peor, y no fue así. Lo que él hizo fue entonces ir a pedir perdón, porque él entendió, lo que me está pasando por mi error, por mi pecado. Entonces, la pregunta que le hago yo a ustedes, ¿usted está pasando alguna tristeza porque está sufriendo la consecuencia de su pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es fácil. Usted decide hasta cuándo le dura y yo decido hasta cuándo me dura la tristeza, porque va a durar hasta que yo pida perdón. El perdón es liberador, hermano, liberador. Pedirlo, recibirlo y poderlo dar también. Es maravilloso, es liberador. El perdón nos libera de situaciones increíbles, ¿verdad? Y es increíble cómo nos metemos a procesos y el Señor se tiene que, o sea, nos ve meternos a procesos y nos ve entristecernos porque no podemos pedir perdón, porque no podemos dar el perdón también, ¿verdad? El tema, hace poco que estábamos hablando del discipulado, nosotros estábamos viendo que hay situaciones, sobre todo las situaciones familiares. Las situaciones familiares son dolorosas, hermano, dolorosas. Y es en donde más a nosotros nos cuesta tanto dar el perdón como pedir perdón. Porque son dolorosas, porque el fulanito y el menganito, lo que nos hagan o nos digan, nunca nos va a doler más que lo que nos haga alguien de nuestra familia. Porque esas personas son muy importantes para nosotros. Nos duele más, nos duele porque esperamos todo lo bueno, lo esperamos de ese núcleo familiar. Y cuando se rompen relaciones ahí son
sumamente dolorosas y es donde yo he visto que más cuesta dar el perdón y pedir el perdón. Y entonces vemos aquí a un David, imagínense qué terrible haber perdido un hijo, haber tenido que aprender de esa forma. Hermanos, entonces aprendamos a pedir perdón, busquemos del Señor. En la intimidad aprendamos siempre, corramos, para que no tengamos que pasar estos procesos, hermano, en donde nos tengan que sumir en la tristeza, ¿verdad? Y quiero aclarar una cosa, la consecuencia del pecado siempre la vamos a tener que enfrentar, hermano. Porque la misma palabra dice, no os engañéis, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Lo que nosotros vayamos a sembrar, lo vamos a cosechar, hermano. Lo vamos a tener que enfrentar. Pero aprendamos a correr siempre a los pies del Señor para limpiarnos, para pedir el perdón, ¿verdad? Y seamos como David, pues, que dijo, aquí está, esto pasó, me levanto y voy para arriba. Pido perdón y sigo adelante. Amén. Entonces vemos aquí que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, la tristeza nos puede durar poco tiempo. Amén. Ahora acompáñenme por favor también a ver en Job, en el capítulo 2, en los versículos del 3 al 10. Dice la palabra de Dios. Yahvé dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Respondió Satán, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no te maldice en tu propia cara. Y Yahvé le dijo, ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? En todo esto, dice la palabra de Dios, no pecó Job con sus palabras. Amén. Bueno, creo que todos hemos escuchado acerca de todo lo que Job, todo el proceso de Job, ¿verdad? Y inevitablemente Job se llenó de mucha tristeza. Y fíjense que a lo largo de Job nosotros podemos leer muchas frases que Job decía que eran propias de una persona que estaba sumido en una tristeza, sumido. O sea, hablaba de todo lo que le acontecía, de cómo eran sus noches, de cómo eran sus días, de cómo se sentía en su cuerpo, de cómo el Señor lo estaba tratando, de todo el mal que él sentía que le había sobrevenido. Si usted lee Job, usted ve capítulos bastante oscuros. Se puede ver cómo Job realmente puede, como se dice popularmente, tocó el fondo. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? Lo vemos al inicio, en esta conversación, en donde el Señor fue quien permitió que le sucedieran estas cosas a Job, para probar su fe, para probar lo que él miraba en el corazón de Job, que había integridad, que estaba firme en su fe. Y lo probó, por medio de todo esto lo probó. Y dice que Job no pecó con sus palabras. Job mantuvo su fe. Y esta frase hermosa que impactó mi corazón: si recibimos del Señor todo lo bueno, ¿por qué no he de recibir lo malo? Hermano, usted y yo
nos vamos a topar con situaciones difíciles. Hoy la palabra profética decía, he visto que te falta la provisión. Yo sé cómo te levantas y cómo te acuestas. Y decía, clama a mí. El Señor tiene conocimiento de esos procesos, hermano, en donde usted y yo estamos pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Pero nuestra fe, hermano, no puede decaer. Nuestra fe debería de estar firme delante del Señor. Y digo debería, porque muchas veces, tal vez a usted no, pero a mí se me sale. Y yo reniego, hermano, a veces, reniego. Y de mí misma yo me asusto a veces y yo digo, pero de tantas cosas buenas y tantas bendiciones, un día todo salió mal y ese día nos basta para renegar. El día donde no obtuvimos lo que queríamos, como caprichosos, nos basta para negarnos, para decir, ¿qué pasó? Tu hijo, Señor. Vamos a recibir lo bueno nada más entonces del Señor. No vamos a recibir lo malo. Nos van a pasar situaciones difíciles y ahí es donde nuestra fe se va a ir al piso. Entonces también nosotros, imagínense, ¿verdad? Uno compartiendo la palabra y todo, pues uno siente y dice, Dios mío, ¿qué me está pasando, no? Uno mismo se siente pues avergonzado a veces de lo que uno puede llegar a sentir, porque hay momentos y hay situaciones en donde pues uno se desestabiliza. Pero imagine Job todo lo que le pasó, hermano. O sea, tratemos por un momento de ponernos en su lugar y de decir, se mueren mis hijos, pierdo todo, tengo llagas en mi cuerpo y no las soporto. Todo le pasó, hermano. ¿Tenía un propósito el Señor en eso? Sí lo tenía. ¿Le duró para siempre a Job? No le duró para siempre. Lo bendijo con el doble de todo lo que tenía, hermano. ¿Por qué? Porque mantuvo su fe, porque fue firme, porque en todo eso no renegó, en todo eso se mantuvo de pie, ¿verdad? Y aún imagínese su esposa, pues. O sea, el pobre joven estaba por todos lados, porque hasta su esposa le dice, lo desanima, lo desalienta, muérete, o sea, maldice a tu Dios, deja ya, suelta eso, ¿cuál fe? Mira todo lo malo que te está pasando, ¿verdad? Y entonces decíamos, porque este ejemplo también lo pusimos, me acuerdo ahorita que vimos el tema del discipulado, hablamos de este ejemplo de Job, y decíamos que es que es fácil, ¿verdad? Mantenernos firmes y es más fácil que nosotros recibamos elogios o que seamos admirados de alguna forma cuando nos está yendo todo bien. Ahí sí, ¿verdad? Hasta salimos con el pecho, ¿verdad? De frente a decir, soy cristiano, es que yo soy un hijo de Dios, pero cuando nos está llevando la fregada, literalmente, hermano, es más difícil decir, va, yo soy hijo de Dios. No, pero yo soy hijo de Dios, yo soy heredero del Señor. Mi Padre es el dueño del oro y la plata y cuando nos está llevando la fregada es como que la gente, ¿verdad? Pues obviamente la gente que no tiene fe, ¿verdad? Es como decir, y para eso, porque prácticamente fue lo que le dijo la mujer de Job, y para estar así, estás sirviéndole a ese Dios, para estar así, de mal. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Realmente Job fue probado y fue llevado al límite, a lugares muy oscuros, ¿verdad? Pero aún ahí, ¿verdad? No renegó. Y vemos que el propósito que el Señor tenía de esa tristeza, también de ese proceso que tuvo Job. Entonces, Dios espera que esa tristeza, que todos la vamos a pasar en algún momento, que en algún momento nos causa pérdidas, no nos lleven en ningún momento a negarlo, hermano. Amén. Acompáñenme entonces ahora a leer Ruth en el capítulo 1, en el versículo 19 al 22. Dice la palabra de Dios. Y continuando el camino llegaron las dos a Belén. Toda la gente se impresionó al verlas llegar. Y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, pero no es esta Noemí, les dijo, no me llamen por mi nombre, sino díganme amarga. En otras versiones dice Mara, ¿verdad? Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura,
Partí de acá con todo y el Señor me hace volver con las manos vacías. ¿Para qué pues me llaman Noemí cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada? Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó de Moab. Y justo cuando llegaron a Belén, estaba comenzando la cosecha de la cebada. Amén. Bueno, aquí vemos a una Noemí amargada, dice, ¿verdad? No me llamen Noemí, llámenme amargada. Imagínense qué profunda tristeza con la que Noemí regresó. Ahora bien, aquí vemos a una persona que por una mala decisión se fue hacia un lugar, ¿verdad? A buscar, según ellos, prosperidad, ¿verdad? En la mente de ellos estuvo bien poderse ir para ese lugar y en ese lugar perdió todo, perdió sus hijos, perdió su esposo, perdió todo. Y en el momento en que se vio totalmente sola, decidió regresar a la casa del pan. ¿Se siente usted identificado, hermano, de alguna forma con Noemí? ¿Nos ha tocado en algún punto que hemos metido la pata con una mala decisión y hemos regresado, como dice el chavo, con la cola entre las piernas, porque nos fue mal? Así que regresamos y regresamos triste, porque no nos fue bien, ¿verdad? Hoy en día vemos que hay muchos lugares, hay algunos lugares en el mundo que se conocen por ser lugares prósperos. Y a mucha gente le parece bien poderse ir para allá. Porque dicen, aquí en Honduras no hay trabajo, porque aquí en Honduras no prospero, porque aquí no pasó de lo mismo, porque no puedo darles a mis hijos lo que necesito, o lo que necesitan, o lo que les quiero dar, la educación que les quiero dar. Me parece bien y me voy. Y de repente pierden todo. Porque lo primero es, y es muy común ver, cómo personas se retiran para estos lugares dejando al resto de su familia acá. Y tal vez nunca regresan porque la familia que dejaron acá la pierden, la terminan perdiendo. Y si regresan ya no encuentran a la esposa que dejaron, ya no encuentran a los hijos que dejaron, ya son parte de otra familia. Malas decisiones, hermano, malas decisiones que nos llevan a perder todo, porque no son decisiones consultadas con el Señor y basándonos en los principios del Señor. Pero entonces esta tristeza no es en vano, hermano, no es en vano. No fue el fin de Noemí. Esa tristeza la llevó a tomar la decisión de regresar. Y hoy en día podemos ver este ejemplo también y compararlo con aquellas personas que decidieron retirarse de la casa del pan, que decidieron irse de los caminos del Señor y dejar la casa en donde eran edificados, en donde eran pastoreados, porque les pareció bien irse. Pero hay alguna tristeza por ahí con un propósito, hermano, con el propósito de traerlo de regreso al lugar de pan, al lugar en donde está el Señor esperándolo, ¿verdad? Al lugar de donde no debieron haberse ido, pero tal vez necesario fue para que conociera entonces cuál era su llamamiento, cuál era el propósito de su vida. Entonces, vemos que Noemí tuvo que tomar una decisión. Y yo recordaba que decisión es una palabra que en una de sus acepciones es cortar o talar. Hay decisiones, hermanos, que tenemos que tomar. Hay que regresar. Hay lugares y cosas que dejamos de hacer a los cuales tenemos que tomar decisiones y regresar. Y esas decisiones muchas veces nos pueden causar mucha tristeza también, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos dejando, es la tristeza que podemos sentir al tomar una decisión. Pero qué importante es que tomemos decisiones
basándonos en la palabra del Señor, basándonos en la voluntad y el propósito del Señor para nuestra vida, buscando ese propósito del Señor. Porque también, tal vez las que tomamos, hermanos, las tomamos solo porque a nuestra mente le pareció bien hacerlo. Entonces, yo miraba que estas decisiones que nos suelen causar dolor, también no son dolores eternos, hermano. Hay decisiones para volver a las cosas buenas, para volver a los caminos del Señor. A veces tenemos que dejar cosas que nos van a causar tristeza, pero no es una tristeza eterna, es una tristeza momentánea. Entonces, hay decisiones que debemos de tomar. La decisión de Ruth de regresar fue una buena decisión. Desde luego ya traía esa tristeza. Había perdido todo, hermano, era normal, no era lo mismo nos podría pasar a nosotros, ¿verdad? Pero esa tristeza fue la que usó el Señor para llevarla de regreso a la casa. Así que yo espero, ¿verdad?, que por ahí hayan personas, tal vez viéndonos en redes, que están pasando procesos. Regrese a la casa del pan, regrese a lo que dejó atrás. Regrese al lugar de donde no debió haberse ido. Regrese a buscar lo que tenía, ¿verdad? Que gracias al Señor, pues, ahí estaba todavía, ahí estaba Belén, ¿verdad? Y así está el Señor con los brazos abiertos, esperándole a quienes dejamos alguna vez por alguna mala decisión la casa, a quienes dejamos el servicio, a quienes dejamos de hacer lo que nos agradaba hacer y lo que sabíamos que era para el servicio del Señor, hermano. Volvamos a lo que dejamos atrás y que sabemos que fue una mala decisión que nos puede estar causando la tristeza. Entonces, esa tristeza que es voluntad de Dios puede hacer que salgas del fracaso y comiences una nueva vida en Él, así como Noemí. Amén. Acompáñeme ahora, por favor, a Daniel en el capítulo 6, el versículo del 16 al 22. Y dice la palabra de Dios así. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música le fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Mire, esto me daba un poquito es un poco contradictorio. El rey mandó echar a Daniel al foso de los leones, pero el rey se entristeció. Raro, o sea, él lo mandó a que lo comieran los leones, pero al mismo tiempo se puso triste. Miren, yo veo aquí que esta tristeza que le sobrevino al rey fue la tristeza que lo salvó. En el fondo él sabía que el Dios de Daniel iba a hacer algo. Él sabía. Incluso lo consoló diciendo: Daniel, al rey al que sirves te va a librar. Pero se entristeció. Y es que si vemos más atrás, el rey había hecho esto por influencias, por malas influencias. Entonces el rey se entristece y va: Daniel, ¿te salvó tu Dios? Y Daniel le dice: me salvó mi Dios. Y veo que este rey, que era el rey Darío, si usted lee más adelante, hermanos, en el versículo 25 y 27, dice que el rey Darío, fíjese lo que terminó haciendo: escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habían en toda la tierra, que en todo este dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido.
Imagínense, el rey terminó dando esta declaración, enviándola. El que dijo, métanlo al foso de los leones porque no se está arrodillando frente a otros dioses. Métanlo al foso de los leones terminó diciendo, este es el rey, este es el verdadero Dios, al que sirve Daniel. Entonces vemos como esta tristeza que le sobrevino a él fue para salvación, como lo dice el versículo inicial. Fue una tristeza que le produjo salvación, hermanos. Pudo ver un milagro hecho realidad. Pudo ver un milagro, pudo ver a Daniel salir ileso del foso de los leones. Y entonces creer que ese era el Dios verdadero, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa mucho y está pasando, hermano. Por eso es tan importante que usted y yo demos testimonio del Dios al que servimos y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque hay quienes van a venir y van a ver ese milagro de su vida y van a creer y van a decir, es ese Dios, es el que yo quiero. Ese es el verdadero, el que hizo eso. El que hizo eso con la hermana Sandy, es el que hizo eso con la hermana Elizabeth. Yo quiero de ese Dios, yo quiero servir a ese Dios. Por eso es importante que nosotros demos testimonio, que podamos hablar de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida, ¿verdad? Unos las creerán, otras se burlarán, pero habrá quienes crean. Habrá quienes crean y digan, ese es el Dios, como le pasó a Darío, ese es el verdadero Dios. Entonces esta tristeza que contrita nuestra alma, nos acerca a Dios y también nos salva. Amén. Ahora acompáñenme a leer en Mateo, en el capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. ¿Quién estaba triste, hermano? Estaba triste Jesús. Jesús, que sabemos que se hizo hombre y que todo lo que usted y yo podemos llegar a sentir, hermano, Él lo experimentó en su cuerpo. También estuvo triste. Y no solamente triste, triste hasta la muerte. Experimentó lo que era la tristeza. Y yo creo que también la soledad, porque usted sabe, le dijo, quédense aquí y velen conmigo. La necesidad de estar acompañado en esa tristeza, hermano. Ahora bien, esta tristeza por la que pasó Jesús no tiene comparación, hermano. El propósito de él era el propósito mayor, amén. Salvarnos. La comisión de Jesús era morir. Él la conocía. Y pasó por todo lo que tenía que pasar, hermano. Esto fue el inicio de toda su agonía, de todo lo que sufrió para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Ahora bien, esta agonía y este sufrimiento del Señor que algunas veces pues podemos decir es lo máximo, o sea, yo no voy a llegar a eso, pero usted y yo, hermano, también sabe, para cumplir nuestra comisión en el Señor, también vamos a pasar sufrimiento. También vamos a pasar sufrimiento. La recompensa es grande, hermano. La recompensa es grande y el Señor está con nosotros. Pero le tengo noticias, usted y yo también vamos a sufrir. También estamos llamados a sufrir a causa del Señor y a causa del Evangelio. Les voy a leer rápidamente en Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Les voy a leer Romanos 5:3-5. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Amén. Así que nosotros también, hermanos, estamos llamados a ser partícipes no solamente de las bendiciones que nos da el Señor Jesús, sino también de los sufrimientos que Él padeció. Ahora bien, usted me podrá decir, sí, pero en este tiempo no nos andan buscando.
¿verdad? Aquí, por cierto, porque hay países en el mundo en donde no se pueden reunir el cristiano como usted y yo estamos reunidos acá, en donde sí, hermano, hay una pena de muerte, ¿verdad? Para estos cristianos, en donde sí los andan buscando. Hace poco vi un podcast y me pareció súper interesante, si usted lo puede ver, véalo, con un traficante de Biblias. Me encantó el título, traficante de Biblias. Ese hombre está traficando Biblias en lugares en donde no es permitida la palabra de Dios. No es permitido el evangelio. Está padeciendo, ¿verdad? Está padeciendo persecución a causa de la palabra de Dios. Y usted y yo, tal vez, hermano, muy cómodamente, ¿verdad? Muy cómodamente, todavía nos damos el lujo de decir, es que yo no me quiero comprometer. Es que yo no tengo tiempo. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo para que usted y yo podamos accionar. Tomemos parte de la comisión del Señor y también tomemos no solamente las bendiciones, tomemos también los sufrimientos que eso conlleva. Porque a causa del evangelio, usted y yo podemos parecer ridículos delante de muchos. Mucha gente nos mira como nos dicen, aleluyas, panderetas, todo ese tipo de cosas, hermano. Y no podemos nosotros, disculpen la palabra porque no encuentro otra, pero no nos podemos rajar por eso, hermano. Si el Señor padeció, imagínense todo lo que padeció el Señor. Y usted y yo no podemos rajarnos por eso. Que nos miran mal, bendito Dios, nos estamos pareciendo a Él, estamos siendo partícipes también con Él de su sufrimiento. Que nos criticaron, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, estoy con Él, estoy con Él. O sea, si, es más, si no nos están criticando y si no le caemos mal a alguien, hermano, por predicar el evangelio y por creer en el Señor, yo creo que estamos mal. Nos tenemos que ganar uno que otro enemigo, yo creo, nos tocará, ¿verdad? A causa del Señor, hermano, gloria a Dios, si es a causa del Señor, gloria a Dios, pero si es por soberbio o porque le andamos dándole bibliazos a la gente, pues tampoco. Pero si nosotros andamos en la verdad, hermano, y predicando la verdad, y nosotros les caemos mal, gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjese que yo allá en clase de niños, y si hay padres de familia aquí, les digo, nuestros hijos están sufriendo. Hay niños en la escuela que los ven raros. Si ellos dicen que son cristianos y que no van a hacer tal cosa porque son cristianos. Y sufren. Sufren, a mí me han dicho, hermana, yo no tengo amigas. Hermana, yo siento que nadie me quiere en el aula. Y no solo los niños chiquitos, los jóvenes también, muchísimo más. Porque ahora sí son, pero tachados de raro. El raro y la rara. Entonces, hermano, gloria a Dios, fíjese. Gloria a Dios, pero también nosotros tenemos que ser ese acompañante ahí. Ahí lo que está pasando va a pasar, pero las glorias son mayores, la recompensa es mayor y todo el sufrimiento que nosotros por causa de Cristo tengamos, hermano, va a ser recompensado y vale la pena. Vale cada cosa. Vale la pena. Así que esta es la esperanza, ¿verdad? De la que dice aquí que produce entereza de carácter, hermano, entereza de carácter, estar firmes, estar no solamente convertidos, convencidos de que lo que hablamos es verdad, ¿verdad? Y que el Cristo que servimos es el verdadero Dios. Así que le animo también para que junto con Cristo también suframos a causa de cumplir ese propósito y esa comisión que todos, cada uno de nosotros tenemos en el Señor. Amén. Ahora, si me acompaña, pues vamos a hacer una oración para sellar este mensaje. Amadísimo Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentirte cercano a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque puedes hablar a nuestro corazón, Señor,
sabiendo qué es lo que nosotros enfrentamos, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Señor, aún por los momentos difíciles que confrontamos todos, Señor. Gracias, Padre. Si acaso, Señor, estamos pasando un proceso de duelo, un proceso de tristeza, Señor, esta noche nos queremos llevar esa palabra, queremos atrapar esa palabra y decir: esto es voluntad del Señor porque tiene un propósito. No es cualquier tristeza, no es cualquier proceso. Para nosotros, Señor, es una tristeza con propósito. Para nosotros es un proceso con propósito, Señor. Con propósito en ti, Señor, para ser mejores, Padre. Para poder, Señor, llegar un día a esa estatura, Señor. Porque hoy vemos que tú también, Señor, pasaste procesos. Sufriste al igual que nosotros y te entristeciste como nosotros muchas veces, Señor, nos sentimos. Gracias, Señor, y el día de hoy yo te quiero pedir, Señor, si hay aquí personas, Padre, que como Nehemías se están ahogando en tristezas, que se ven solamente clamando y pidiendo, pero no accionando, Señor, que el día de hoy esta palabra pueda causar un impacto en ellos, Señor. Que pueda ser el impulso que necesitan para accionar y pedir ayuda, Señor. Que puedan dejar de luchar con su fuerza, Señor, y abandonarse en tus manos, Señor, que son las más seguras que hay, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que esas tristezas, Señor, se conviertan en procesos de victoria, Padre, para nosotros. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que si habemos personas, Señor, que estamos pasando procesos de tristeza por arrepentimiento, Señor, por un arrepentimiento que no hemos, Señor, llevado a cabo, porque no hemos pedido el perdón que necesitamos pedir, Señor, porque no nos hemos acercado a ti, Señor, humildemente, para decirte lo que hemos fallado y pedirte perdón, Señor. O porque necesitamos ir a hablar con alguien, humillarnos, Señor, para pedir el perdón. Estamos pasando procesos, Señor, porque no hacemos aquello que nos toca hacer, Señor, y que tú nos llamas a hacer, que es pedir perdón y dar perdón. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que tú pones en nosotros el querer y pones el hacer. Porque por medio de tu Espíritu nosotros podemos, Señor, agarrar el valor que necesitamos para humillarnos delante de ti o delante de aquella persona que nos ha hecho daño o a quien nosotros hemos dañado. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos, Señor, porque necesitamos de tu intervención para poder hacerlo, Padre. Gracias, Señor. Si habemos personas que estamos pasando procesos difíciles, Señor, carencias importantes que nos desestabilizan, Señor, que podamos reconocer que solamente es por un corto tiempo, Padre, y que no es suficiente para que nosotros neguemos nuestra fe, Señor. Reconocemos que tú sigues siendo el mismo, Señor, que somos nosotros los inestables, que las cosas aquí cambian, un día están bien, otro día están mal, pero que tú, Señor, permaneces siendo el mismo y mereces la misma honra, la misma gloria y la misma alabanza, y que de nuestros labios no pueda salir ninguna queja, Señor, para contigo, que haya agradecimiento de día y de noche. Y aunque miremos dificultades en nuestra vida, podamos clamar a ti, ver al cielo y decir: de ahí arriba viene mi ayuda, de ahí arriba viene mi auxilio, Señor. No permitas, Padre, que nosotros caigamos, Señor, y te neguemos en medio de estos procesos difíciles, en el nombre de Jesús. Padre, si como Noemí nos hemos amargado por malas decisiones, por habernos retirado de lugares en donde tú ya nos habías bendecido, Señor, danos el valor suficiente para regresar, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar las decisiones correctas, Señor. Arreglar aquellas cosas, Padre, que nosotros mismos hemos echado a perder con nuestras malas decisiones. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que así como el rey Darío, Padre,
nosotros podamos, por medio de nuestro testimonio, Señor, y de tus milagros maravillosos en nuestra vida, ser una luz de salvación para otros, Señor. Que otros puedan creer porque te ven reflejado en nuestra vida, Señor, en nuestras experiencias, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero has obrado grandes maravillas en nosotros. Solo te pedimos, Señor, danos el valor para poderla llevar por delante siempre, Señor, para poderte dar la gloria y la honra a ti, para que los demás cuando nos vean, no vean lo que nosotros somos, sino que te vean a ti, Señor, y que sepan, Padre, que eres tú quien ha hecho las cosas buenas en nosotros, Señor, porque si algo bueno tenemos, Señor, ha sido por tu gracia, ha sido por tu gran misericordia y tu perfecto amor, Señor. Y ahora, Señor, como guerreros valientes, Señor, como discípulos tuyos, Padre, nos presentamos delante de ti. Te agradecemos por ese sacrificio perfecto que tú hiciste, Señor, en la cruz. Reconocemos que no hay sacrificio mayor que ese y que por él somos salvos. Permítenos, Señor, llevar nuestra comisión, Señor, cumplir nuestras tareas, Padre, sacerdotales, Padre, y no solamente recibir las cosas buenas de ti, también recibir esos sufrimientos, Señor, como tú lo hiciste, con humildad y sabiendo que también nos toca pasarlo, Señor, que es parte también, Señor, de tener esta vida en ti. Ayúdanos, Señor, para que cualquier situación que confronte, Señor, nuestra fe, cualquier persona, Señor, que de alguna forma nos quiera humillar, Señor, nosotros podamos tener presente siempre, Padre, que nos estamos pareciendo a ti, que entonces sí estamos padeciendo por el Evangelio, y a darte gloria y honra a ti por eso, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros, Señor? No somos nada, Señor, comparado con lo que tú eres y con lo que tú hiciste, Señor. Nosotros solamente podemos creer en ti y tratar de seguir tus pasos, Señor. Así que, Señor, como valientes guerreros te decimos, Padre, también estamos aquí para poder llevar esos sufrimientos como tú los llevaste, como tus discípulos, Señor, aquellos que tú dejaste aquí en la tierra para que se predicara tu evangelio, sufrieron, Señor, y pasaron grandes necesidades, Señor, y fueron confrontados de muchas formas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, lejos de acomodarnos, Padre, en nuestras tareas, podamos tomar los retos que conlleva, Señor, seguirte a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, para que seamos esos valientes que también tomen su cruz y te sigan, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Permite que nuestro corazón la atrape y que cuando enfrentemos situaciones la tengamos en nuestro corazón disponible para aplicarla, Señor. No es ahora nuestro deseo, Señor, que recibimos tu palabra, cumplirla también, Señor. Y que sea una realidad en nuestra vida y que podamos hablar de esta palabra, no como una palabra más, sino como una experiencia en ti, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te rogamos que vayas con nosotros, que nos lleves con bendición y que el día de mañana nos traigas también acá, Señor, a recibir más de ti, Señor, a buscar tu presencia nuevamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo presentamos a ti, Señor, y te lo ofrecemos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén.